Al final del capítulo de Tippen siempre viene un resumen con las fórmulas principales del capítulo. Entonces, yo les recomiendo que vengan, hagan su formulario y después nos vayamos a resolver problemas. Aquí nos recuerda la equivalencia entre escalas termométricas. En este caso, un Kelvin queda igual a 1 grado Celsius, pero 5 grados Celsius es igual a 9 grados Fahrenheit, de tal manera que ustedes pueden utilizar esa equivalencia para hacer su factor de conversión dependiendo de lo que les requieran. Aquí tenemos también nosotros nuestras fórmulas para convertir de grados Fahrenheit a Celsius, de grados Celsius a Fahrenheit, de grados Celsius a Kelvin, y en este caso no haremos problemas con escala Rankine. Nosotros aquí tenemos las fórmulas de dilatación térmica, aquí están las fórmulas de dilatación lineal, las fórmulas que corresponden a la dilatación de área y las fórmulas de dilatación volumétrica. Comencemos entonces a analizar los ejemplos. El ejemplo 16.1 dice: durante un periodo de 24 horas, un riel de acero cambia su temperatura de 20 grados Fahrenheit por la noche a 70 grados Fahrenheit al mediodía. Expresa esos límites de temperatura en grados Celsius. Ok, lo que nos pide es que de alguna manera nosotros especifiquemos ese intervalo en grados Celsius. Tenemos dos opciones para resolverlo. La primera se muestra aquí y es calculando nuestra delta T o cambio de temperatura en grados Fahrenheit, de tal manera que yo resto 70 grados Fahrenheit menos 20 grados Fahrenheit. Pero como esto representa un rango de temperatura, entonces no lo puedo aplicar simplemente en las fórmulas de cambio de temperatura. Tengo que utilizar el factor de equivalencia que me indica que 5 grados Celsius es igual a 9 grados Fahrenheit. Entonces los grados Fahrenheit se cancelan y obtengo el cambio de temperatura en grados Celsius. Otra forma de haberlo resuelto es que ustedes hubieran convertido individualmente primero 20 grados Fahrenheit a grados Celsius utilizando esta fórmula de aquí y luego 70 grados Fahrenheit a grados Celsius, y una vez que tuvieran estas dos temperaturas en grados Celsius, calcular el delta T con temperatura final menos temperatura inicial y hubieran obtenido este mismo resultado. Vamos a ver ahora el ejemplo 16.2. Dice: el punto de fusión del plomo es de 330 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? Simplemente tengo que convertir esta temperatura que está en grados Celsius a grados Fahrenheit. Utilizaremos ahora esta fórmula, convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. De tal manera que la fórmula dice temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos de temperatura Celsius más 32. Sustituyen esta temperatura en Celsius y obtienen el resultado en grados Fahrenheit. El ejemplo 16.3 nos dice: un termómetro de mercurio y vidrio no puede usarse a temperaturas por debajo de menos 40 grados Celsius, ya que ese metal se congela a tal temperatura. ¿Cuál es el punto de congelación del mercurio en la escala Kelvin? Inciso B. ¿Cuál es la diferencia entre esta temperatura y el punto de congelación del agua? Exprese su resultado o su respuesta en kelvins. Vamos a centrarnos en el inciso A. ¿Cuál es el punto de congelación del mercurio en la escala Kelvin? Vamos a convertir simplemente esta temperatura de menos 40 grados Celsius a Kelvin. Vamos a utilizar la fórmula que dice que temperatura Kelvin es igual a temperatura en Celsius más 273. Por lo tanto, el resultado es 233 Kelvin. Ahora, el inciso B preguntaba: ¿cuál es la diferencia entre esta temperatura y el punto de congelación del agua? El punto de congelación del agua es 0 grados Celsius. Entonces, si vamos a realizar la diferencia o la resta entre estos dos puntos de congelación, tiene que ser en la misma escala, es decir, los dos en grados Celsius. 0 grados Celsius menos 40 grados Celsius, obtenemos 40 grados Celsius. Esa es la diferencia de temperaturas entre los dos puntos de congelación. Y nos dice, bueno, el resultado quería que lo expresara en kelvins, pero estos 40 Celsius son una diferencia o un delta de temperatura. Y el delta de temperatura en Celsius es también el delta de temperatura en Kelvin, ya que 1 grado Celsius es igual a 1 Kelvin. Entonces este resultado serían 40 Kelvin. Vamos a analizar ahora el ejemplo 16.4.
Una tubería de hierro tiene 60 metros de longitud a temperatura ambiente, es decir, a 20 grados Celsius. Si se la va a utilizar para conducir vapor, ¿cuál será la tolerancia a la dilatación y qué nueva longitud tendrá la tubería luego de que el vapor haya fluido por ella cierto tiempo? Ok, vamos a ubicar primero. Este tema es acerca de la dilatación lineal, porque me está hablando de una tubería. Me está diciendo el material que es hierro. Eso me va a servir para identificar mi coeficiente de dilatación del hierro en la tabla. Me habla de que inicialmente tenía 60 metros a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, pero como se le va a utilizar para conducir vapor, esta tubería va a alcanzar temperaturas hasta de 100 grados Celsius cuando tenga vapor en su interior. Por lo tanto, me dice cuál va a ser la tolerancia de dilatación. Los datos que tengo entonces es la temperatura final, que son 100 grados Celsius, la temperatura inicial, que son 20 grados Celsius, la longitud inicial, que son 60 metros, y tengo el material que es hierro. Entonces consultaré en la tabla el coeficiente de dilatación lineal para el hierro y es 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius. En la fórmula de cambio de longitud sustituimos los valores que acabamos de identificar, el valor del alfa, el valor de la longitud inicial y el valor del cambio de temperatura que ya lo realizó. Ustedes bien pueden sustituirlo o pueden hacerlo como en este caso que dijo 100 menos 20 pues son 80. El cambio de longitud entonces es 0.0576 metros. Pero de alguna manera lo que me piden es la nueva longitud de la tubería, es decir, la longitud final. La longitud final es entonces la longitud inicial más el cambio en la longitud y esto da 60.0576 metros. Entonces la tolerancia debe ser este cambio de temperatura, 5.76 centímetros, para que pueda dilatar esta longitud sin que se fracture nuestra tubería. Otra forma de haber podido resolver este problema es con la segunda fórmula que nos indicaba la longitud final. Hubiéramos sustituido todos los valores y hubiéramos obtenido el mismo resultado. Ahora el ejemplo 16.5 nos habla de una dilatación superficial o de área. El problema dice, un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros de diámetro en su centro. Luego el disco, que tiene 23 grados Celsius, se coloca en agua hirviente durante algunos minutos. ¿Cuál será el área nueva del agujero? Ok, vamos a nuevamente identificar qué datos tengo. Me está hablando de un material, que es el latón. Me dice que este agujero tiene 80 milímetros de diámetro a 23 grados Celsius. Después se va a colocar en agua hirviente, es decir, a 100 grados Celsius, que sería nuestra temperatura final, y nos pide la nueva área del agujero. Entonces, la recomendación es, primero, calcular el área inicial que corresponde a este diámetro inicial. Entonces, queda que área inicial es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y al sustituir nuestro diámetro obtenemos que el área está en milímetros cuadrados y es 5027. ¿Por qué no convirtió a metros? Ya habíamos comentado que para este tema lo que me interesa es que el cambio de longitud y la longitud inicial estén en las mismas unidades. En este caso, el cambio de área y el área inicial deben estar en las mismas unidades. Al sustituir yo aquí en mi fórmula, las unidades que yo ponga aquí en el área inicial son las unidades que va a tener mi cambio de área, y eso lo puedo ver en el análisis dimensional al momento de sustituir. Continuamos entonces y dice, el coeficiente de dilatación de área del latón no lo puedo conseguir porque no tengo una tabla. Lo que haré será multiplicar el coeficiente de dilatación por 2. De acuerdo a las fórmulas que vimos, esto se puede hacer. Y el coeficiente de dilatación de área para el latón queda 3.6 por 10 a la menos 5. Este valor tendría yo que proporcionárselos para que lo resolvieran ustedes en el examen. Luego entonces el aumento de la área a sustituir en la fórmula de cambio de área es 13.9 milímetros cuadrados. Se tuvo que sustituir el coeficiente de dilatación de área, el área inicial, que se puede sustituir en milímetros cuadrados,
el cambio de temperatura, temperatura final 100 menos temperatura inicial, y obtenemos el cambio de área. Ahora, lo que nos pedía era la nueva área. Como esto solamente representa el cambio de área, pues tengo que sumarle el cambio de área al área inicial y obtendría yo la nueva dimensión del área de ese agujero. Curiosamente, este problema nos especifica aquí, y es verdad, lo hemos comprobado, se podría haber resuelto también utilizando las fórmulas de dilatación lineal y haciendo el cálculo con el diámetro y no teniendo que calcular el área, y el resultado nos hubiera salido lo mismo. Por último, vamos a ver el ejemplo 16.6 que nos habla de dilatación volumétrica y dice: un matraz de vidrio Pyrex se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados Celsius. ¿Qué volumen se derramará si el sistema se calienta de forma uniforme a una temperatura de 60 grados Celsius? Y nos dice que consultemos la figura 16.14. Es esta la figura. Me habla de que tengo un matraz que es de vidrio Pyrex. El vidrio Pyrex tiene la característica de que tiene un coeficiente de dilatación muy bajo. Ustedes saben que un vaso de vidrio común, si llego y agrego agua caliente, por ejemplo, el cambio de temperatura provoca que el vaso se truene, pero eso no pasa con el vidrio Pyrex. El vidrio Pyrex es aquel vidrio que nos permite hornear y que lo podemos meter a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, y al vidrio o al refractario no le pasa nada. Eso es porque el vidrio Pyrex tiene un coeficiente de dilatación muy bajo, lo que hace que un vidrio común se truene con cambios de temperatura bruscos es que su coeficiente de dilatación es alto y lo hace tronar. Entonces, tengo un matraz de vidrio Pyrex y este matraz de vidrio Pyrex tiene mercurio y se llena hasta el tope con mercurio. Pero después se calientan ambas sustancias, tanto el vidrio como el mercurio, a una temperatura de 60 grados Celsius. Y me pregunta qué volumen se va a derramar por parte del mercurio. Ambas sustancias se van a dilatar, pero no se van a dilatar igual, ya que tienen diferentes coeficientes de dilatación. En este caso, el mercurio es 1.8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. No me pone el coeficiente de dilatación del vidrio Pyrex, pero sí aparece en la tabla del coeficiente de dilatación lineal. Entonces usaré el coeficiente de dilatación lineal, pero lo multiplicaré por 3. ¿Qué hace entonces aquí el problema? Pues calcular cuál es el cambio de volumen para el mercurio, cuál es el cambio de volumen para el matraz, y si el mercurio realmente se dilata más que el vidrio Pyrex, entonces el mercurio se va a derramar. Si resto ambos volúmenes finales, voy a poder descubrir cuál es el volumen que se derramó por parte del mercurio. Entonces, primero se calculará el aumento de volumen del mercurio. Cambio de volumen del mercurio es igual a el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, que sí estaba aquí en la tabla, 1.8 por 10 a la menos 4 sobre grados Celsius, por el volumen inicial, que eran 50 centímetros cúbicos, por la temperatura final, que son 60, menos la temperatura inicial, que eran 20. El aumento de volumen del mercurio fueron 0.360 centímetros cúbicos. Ahora, el cambio del volumen del matraz de vidrio se va a calcular así. El cambio de volumen para el vidrio Pyrex es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, que como ya mostré no está en la tabla de dilatación volumétrica y lo fuimos a consultar en la tabla de dilatación lineal. 3 por el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial, que es igual a 50 centímetros cúbicos, por el cambio de temperatura, que ya vimos que es 60 menos 20 igual a 40. El aumento de volumen del vidrio fue 0.180 centímetros cúbicos, y como podemos ver, el mercurio aumentó su volumen más que el vidrio Pyrex, por lo tanto, pues sí, el mercurio se va a derramar.
Para saber qué tanto se va a derramar, que es en realidad lo que me pregunta, qué volumen se va a derramar, pues simplemente tengo que hacer la resta o la diferencia entre el volumen que aumentó el mercurio menos el volumen que aumentó mi vidrio Pyrex y obtengo el volumen de mercurio que se derramará.